Es un acuerdo con el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Bienvenido, Jorge, a este programa para conversar un poco de los temas en los que has vivido tú estos últimos 3 meses, sobre todo. Y quería yo comenzar conociendo en qué ha cambiado Jorge Glass en estos últimos 3 meses. Justamente, ¿no? Freddy, bueno, un saludo, muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Yo creo que todos los ecuatorianos cambiamos, definitivamente. Venimos en un proceso de cambio acelerado, de desarrollo acelerado, de cambio de nuestra forma de pensar como ecuatorianos, en donde en los últimos 9 años y un poco más hemos comprendido a los ecuatorianos que en condiciones de equidad, justicia y solidaridad todos estamos mejor. En la pregunta personal, Freddy, que tú me haces, evidentemente haciendo alusión a algo que era impensable para los ecuatorianos. Le decía yo a mi mamá en una conversación, ella estuvo fuera del país cuando sufrimos el terremoto, pues, todos de una manera u otra, y evidentemente con mucha rudeza, los manavitas, los esmeraldeños y gente de otras provincias que estuvieron ahí. Yo estuve en Manaví hasta una hora y media antes, creo que salí de Manaví, justo hice un enlace ciudadano en la ciudad de Montecristi. ¿Qué cambió en mí? Yo soy un técnico, siempre me han criticado que no exteriorizo mis sentimientos y he estado acostumbrado a lo largo de mi vida, esa es mi formación, construir cosas, transformar cosas, crear cosas. Y quizás en ese ámbito uno tiene que ser firme, quizás no duro, pero sí firme para que las cosas se susciten. Un gran proyecto, una hidroeléctrica, una carretera, un hospital, la repotenciación de una refinería, hay que ser muy exigente. Y repentinamente sucede algo que tú nunca esperas, que solo lo ves por televisión, como me decía mi hijo mayor, que es bastante reflexivo, y que tú no esperas que pase en tu tierra. Y enfrentas la desolación, y luego ves al ser humano que enfrenta esa dificultad, que cuando nos unimos y nos damos un abrazo, te dice gracias y seguimos adelante. Es como que el corazón se fractura. Verdaderamente, en términos científicos, el corazón es un músculo, pero uno sí siente algo en el pecho. Y cuando a lo largo de toda la noche yo había venido recibiendo la información. ¿Cómo te enteraste? Aparte obviamente del... O sea, estaba en mi casa, ¿no? Se dio el movimiento telúrico, yo enseguida me comuniqué con el 911, me comuniqué con el ministro coordinador de seguridad que estaba en Manta, estaba bastante alterado, decía, vicepresidente, terremoto, no, es muy grave, salí de mi casa, informé al presidente que estaba fuera del país, en el camino iba recibiendo información, llegué al ECU 911 en la ciudad de Quito a instalar el Comité de Emergencia, Operaciones de Emergencia, el COE Nacional, y comenzamos a recibir información y vimos que era algo bastante grave, que recuerdo que, como vengo del área energética, díganme el consumo de energía en Manaví, me decían, vicepresidente, estas ciudades han desaparecido energéticamente. Algo pasó. Claro, tú salías varias veces. Yo recuerdo que el país entero tiene esa imagen de verle al vicepresidente pidiendo calma al país. Porque no se sabía mucho lo que había pasado inicialmente, ¿no? Primero, teníamos que articular una respuesta ante la magnitud del evento, Freddy. Y claramente había que dar una respuesta al país en ciertos ejes de acción muy establecidos mientras seguíamos recibiendo información. Hay algo que en los protocolos quizás no se consideraba y eso tiene que corregirse, que en un momento dado un desastre puede ser tan grande que el que tiene que instalar el COE cantonal, por ejemplo, que es el alcalde, puede ser un damnificado más. En un momento de un terremoto de esta magnitud, el alcalde es un damnificado más, porque también tiene una familia, probablemente perdió un ser querido, ya no tiene oficina, no tiene municipio, no hay energía.
pocas horas de telecomunicaciones, las radiobases se habían caído en algunos lugares, habían ciudades que estaban completamente aisladas. Teníamos que articular socorro, atención de salud, seguridad ciudadana y recuperación de servicios básicos. ¿Y el presidente? ¿Cuándo lograste hablar con el presidente? Bueno, inmediatamente desde que iba bajando las escaleras de mi casa, me comuniqué con el presidente. Mientras me trasladaba a Lecco, ¿no? Estaba en Roma, te digo, presidente, ha habido un movimiento telúrico, ya recibo más información, esto es un terremoto, el impacto puede ser grande, ¿no? Y en el camino comenzamos a recibir información y el presidente a distancia, a través de los distintos canales de comunicación con los distintos ministros, con el COE, con vicepresidente, comenzamos a articular una respuesta y dar esa reacción a la ciudadanía, sabiendo que el impacto era bastante grande. En el momento, Freddy, que amaneció, porque se vino la torre abajo del aeropuerto, había que hacer una inspección visual de la pista, a ver si podíamos aterrizar, y eso se hacía mientras yo estaba volando. Creo que salí 6 de la mañana, alguna cosa así. Pudimos aterrizar en Manta, un primer recorrido en donde la gente todavía buscando a sus seres queridos, mientras los rescatistas estaban actuando, evidentemente escenas de dolor, de desesperación. Y en ese momento, cuando, además créeme, Freddy, que yo he visto en televisión algunos mensajes que di a la ciudadanía que yo no recuerdo, no lo recuerdo con claridad, pero había que transmitir fortaleza en un momento, la articulación de que había toda una sociedad, todo un Estado, todo un gobierno, toda una ciudadanía trabajando para enfrentar algo que indudablemente es muy difícil de prever y de planificar. Por la magnitud, el número de ciudades, la extensión, la intensidad del terremoto. Y cuando yo llegué a Pedernales en el día domingo, recuerdo que había un hombre que estaba buscando entre los escombros y yo le puse la mano en el hombro y le dije, compañero, una vez reconstruimos Manabí y lo volveremos a hacer. En este momento sigamos buscando a nuestros seres queridos, sigamos curando a nuestros heridos, pero tengan esa confianza, esa certeza de que aquí hay una sociedad decidida a reconstruir todo esto de nuevo. ¿Por qué hablo de reconstruir, Freddy? Porque recuerda cómo encontramos el país, la provincia de Manabí, la provincia de Esmeralda, sus carreteras, no había hospitales. Había un carro canasta en toda Manabí. ¿Qué es un carro canasta? De la empresa eléctrica. Ya para que te sube la canastita. Sí, el carro canasta para el mantenimiento. Había uno en toda la provincia. Y cuando la gente de Santo Domingo, de Guayas, de Los Ríos y los mismos manabitas, al día siguiente los trabajadores estaban reconstruyendo el sistema eléctrico, Freddy. Y yo le digo, compadre, ¿de dónde eres? Yo soy de aquí. No, se me cayó mi casa, vice, pero hay que recuperar el servicio de energía, porque si no hay energía, no hay agua potable, no hay agua por tubería, no funcionan las plantas, no hay telecomunicaciones, la atención en los hospitales. Él había perdido su casa, pero estaba ahí, arriesgando su vida. Y los rescatistas también buscando. Y ellos me decían, meta máquinas, vicepresidente, que ahí está mi familia. Digo, no, si metemos máquinas es peor. Tenemos que trabajar como dicen los rescatistas, en un momento muy difícil y permanente comunicación con el presidente, como ministro de Estado, enfrentando situaciones que uno no hubiera esperado, sí. Te soy honesto, Freddy, y dando respuesta a la ciudadanía ante la magnitud del problema. Recuerdo que en Pedernales, con ya el COE instalado en el estadio, con el alcalde, con rescatistas, médicos, Fuerzas Armadas, policía, digo, vámonos, antes de que se oscurezca tenemos que llegar a Jama. ¿No? Y volamos en helicóptero a Jama. La mayoría de la ciudadanía estaba en el cerro, en el cementerio, esperando un tsunami.
Y digo, ¿dónde está el alcalde? No, el alcalde había ido, me dice, fue a un cerro a llamarlo a usted por teléfono, Angelito Rojas. Yo andaba con la ministra de la Política, con Paola Pavón, una mujer valiente, ¿no? Ahí se ve el temple de las personas. Nos fuimos a ver a la gente en la parte alta, en el cementerio. Le digo, no hay alerta de tsunami. Estamos empezando a distribuir la ayuda, la asistencia, la seguridad, el rescate, las operaciones de atención de salud, y convencer a la ciudadanía que baje, ¿no? Ayudar al alcalde a instalar el comité de operaciones de emergencias y regresar a Pedernales. Bueno, tuve que regresar a Manta, luego volar a Pedernales, y en Pedernales pasé la primera noche mientras llegaba nuestro presidente. Nuestro presidente ya estaba para esas horas en Manta y en Puerto Viejo. Freddy, fueron horas muy complejas, muy difíciles, muy duras, en donde pude sentir cosas que probablemente, no quiero decir que antes que no había sentido, pero en donde tú tienes la obligación de tomar definiciones, y creo que tienes la obligación también de guardar la calma y de transmitir fortaleza, así por dentro esté sufriendo. Y eso yo creo que es muy importante. El ciudadano, ese hombre, ¿no? Recuerdo cuando recorríamos brevemente las calles de Jama, que yo le digo, no se salvó ni la plaza del parque. No, ya para eso ya te había regresado el alcalde, ¿no? Y en medio de las ruinas un señor mayor me dice, ahí se quedó mi hija. Entonces fueron momentos muy, muy duros, Freddy, muy complejos, pero había que articular una respuesta, y yo creo que cuando recibía las llamadas de países amigos, de todos lados, cancilleres, vicepresidentes, presidentes, al igual que hicieron con el presidente de la República, decir, bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos rescatistas. Ya ante la magnitud era evidente que necesitábamos albergues permanentes, campamentos permanentes, ¿no? Y cuando me decían medicinas, no, medicinas sí tenemos. Y repentinamente te das cuenta tú que se pudo recuperar el sistema de electricidad en pocas horas, se pudo recuperar los sistemas de telecomunicaciones, comenzamos a rehabilitar los sistemas de agua potable en pocas horas, y la respuesta del sistema de salud fue extraordinaria, Freddy. Si no, lo que viene después ante una magnitud de esta naturaleza es a veces peor inclusive que los afectados o los fallecidos por el mismo terremoto, por las crisis sanitarias, los problemas sanitarios que aquí en el Ecuador no se dieron. A veces lo que no sucedió pasa desapercibido, pero los que han vivido estas experiencias porque han trabajado en otros países, agradecemos mucho la ayuda también de Diego Zorrilla, de todo su equipo, de ACNUR, Naciones Unidas, que con su experiencia también nos han ido entregando información que es muy útil ante un evento que tiene su particularidad en cada país y que ojalá nunca pase en ningún lado, Freddy. Yo quería, Jorge, ahora al terminar esta primera parte, pasar un video que lo acabo de ver, hecho, entiendo, por la propia vicepresidencia, pero que es un homenaje a esos que trabajaron el primer día. Y me parece que es muy emotivo, que está bien hecho. A ver si lo vemos en un par de minutos y luego regresamos enseguida para la segunda parte de las 4 que tiene este programa. Fui uno más de los que vivimos aquí en Pedernales que perdió todo. La casa se cayó totalmente, pero aquí estamos nosotros porque la empresa nos necesita. Vamos a darle porque vamos a volver a empezar. El domingo 17 de abril se comenzó a partir de las 6 horas de la mañana hasta esa hora de la noche, 12:15 de la noche, hasta que dimos con la solución del problema y todos salimos contentos ya que se pudo energizar y se pudo establecer el servicio del agua potable. Soy operador de la planta de tratamiento de agua de la estancilla. En estos momentos he llegado hasta acá al Cantón Bahía. Vamos a acoplar ya la unión de reparación para abastecerle de agua a la ciudadela Jorge Loma.
Y le agradezco a la empresa de agua, a la empresa eléctrica, por los servicios que de inmediatamente después del terremoto trabajaron y están listos. Esta es mi casa que perdí con el terremoto. Años y años para lograr lo poco que se tiene. Se perdió todo. Me tiré de lleno a ayudar a las demás personas, a las demás localidades de aquí, para que tengan el servicio eléctrico. Este trabajo es de muchos riesgos, pero nosotros nos arriesgamos por la gente, para que la gente no esté falta de energía. Muchas personas decían que iban a tener luz después de un mes, que nunca se imaginaban tener luz en 3 días. Una sola mano. En la gasolinera como quiera amaneció colapsado. Todas esas paredes, la parte alta, cayeron en el cuarto de máquina. Entonces eso hizo que colapsara. Ya le digo, olvidando de mi familia, porque desde el domingo estoy ya de caso viviendo aquí, para poder abastecer a la ciudadanía, pues que no haya colapso de combustible. Esto era para un trabajo de un mes. Lo hemos hecho en 4 días. Es regocijante para uno ya de que ese granito de arena es monumental, pero sí nos vamos a levantar. Será duro, será difícil, será titánico, pero vamos a salir adelante. Simplemente fueron segundos que devastó a la ciudad, devastó a nuestra empresa, a muchas familias, murieron personas. Todo fue cuestión de venir acá a ayudar. Bajo esos equipos, debajo de ellos, haciendo maniobras para poder conectar algo, desconectar algo, para evitar cortocircuitos, más nos podíamos quemar allá adentro, arriesgando nuestras propias vidas en estos edificios, en esta clase de estructuras, arrimar el hombro para restablecer lo que es la comunicación hacia Puerto Viejo y hacia el mundo entero. Estamos en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta y la noche del terremoto había ambulancias desde Paján, había ambulancias de Jipijapa, realmente dramático, cosa que los médicos residentes nos dábamos abasto a los que más pudimos estabilizar. La parte de nosotros es mantener la calma y ayudar a la población a saber que tienen alguien con quien poder contar, que somos en ese momento los médicos. Yo me siento agradecido en estar ayudando. No es riqueza ni mucho, pero hasta donde dé mi amabilidad yo ayudo. Le fluye mucho ese espíritu humanitario que todas las personas en el país hemos tenido esta vez y nosotros podemos hacerlo, o sea, de manera más cerca aquí con las personas. El apoyo ha sido incondicional. Vamos a salir adelante. Esos primeros momentos fueron dramáticos. Continuamos con Jorge Glass, vicepresidente de la República, en esta reflexión sobre lo sucedido exactamente hace 3 meses. Es decir, ¿qué ha logrado hacer el Ecuador en 90 días? Yo he hablado con varios cuando hicimos un reportaje que lo pasamos en este programa, en varios de los lugares de Manabí, y yo creo que hay un reconocimiento de funcionarios internacionales sorprendidos por 2 cosas, noté yo. Uno, por la solidaridad de la nación entera, ¿no es cierto? El gobierno, las diversas entidades, pero el ciudadano, ¿no? O sea, todo el mundo era manabita, ¿no? Se sentía manabita. Te cuento una historia que ilustra muy bien lo que tú acabas de hacer referencia, Freddy, respecto a la solidaridad. Cuando regresé de Pedernales, el presidente me dice, hay que organizar una cadena de distribución de asistencia de alimentos mucho más potente. Entonces se instalan 2 centros de acopio en Puerto Viejo y en Manta, y comenzamos a organizar algo mucho más grande por la magnitud del desastre. Entonces, ¿cómo organizábamos las raciones? Porque comenzamos a hacer raciones en ese momento. Luego ya innovamos en medio del problema de que ya las raciones lleguen armadas a la provincia de Manabí, pero en un momento comenzamos a armar las raciones ahí para que sean distribuidas a los ciudadanos y repentinamente, sin darme cuenta, habían venezolanos, habían colombianos, peruanos. Luego vi unos jóvenes que los vi vestidos de médicos. ¿Esto era cuántos días más o menos pasaron? Ya se me confunde, 2, 3 días después del terremoto. Y me le acerco a estos chicos y me dice, somos doctores, pero fuimos a los centros de salud, ya están en atención todos los ciudadanos, creo que hubo 30.000 atenciones médicas, Freddy, para tener una idea de la magnitud del impacto de
de lo que representó los primeros días, y me dicen, ya no necesitan más médicos, pero venimos acá a cargar agua. Y eran jóvenes médicos, entonces era todo el Ecuador unido, ¿no? Y que de forma organizada responde ante una desgracia de esta naturaleza. Y las cajas a veces que llegaban, le pongo otro ejemplo, de una comunidad de playas, llega un bus lleno de ciudadanos y me dice, aquí traemos más ayuda, vicepresidente. Digo, pues ya no tengo quién, espérame un ratito que ya no tengo quién descargue ahorita. No, nosotros mismos descargamos, ¿no? Y comienza a descargar hombres y mujeres, ¿no? Comienzan a descargar las cosas, a organizarlas y a distribuirlas a los sitios donde habíamos informado a la ciudadanía que iban a ser distribuidas estas raciones. Era la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto que responde, y llegaban mensajes en las cajas. Muchas cajas llegaban, ya no sabía de dónde. Y después llegaban cartas en esos momentos, de niños, pues llegaban en las eso, cajas, sí. ¿no, verdad? Vamos, ¿no? Ecuador de pie, Manta se levanta, 7.8 no nos vencerá. Y llegaban en las cajas, ¿no? Entonces, y eso nos daba energía. Entonces ya después de que esto estaba en una vía de ejecución y de organización, ¿no? El presidente dice inmediatamente a trabajar en la reconstrucción. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se va a hacer? Y cómo evitamos que nos vuelva a pasar, que es muy importante. No podemos evitar un terremoto, Freddy, pero podemos reconstruir considerando estas condiciones especiales, y eso hay que decirle con mucha fuerza a la ciudadanía. Vamos a reconstruir, vamos a hacerlo mejor, y eso significa que tiene que ser sismo resistente y fuera de zonas de riesgo. Si no, nos va a volver a pasar. El presidente, recuerdo que dijo, y luego aclaraba, dijo, serán unos 3.000 millones lo que va a costar esto. Creo que dijo 3.000 dijo, ¿no? Y luego, bueno, decían menos, decían más. Bueno, se va a hacer la evaluación. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuál es el cálculo? Se aplicó una metodología internacional en un equipo liderado por la parte ecuatoriana, por la Secretaría Nacional de Planificación, por Sandra Naranjo, y con técnicos de CEPAL, Naciones Unidas, ACNUR, un grupo más o menos de 40 instituciones con una metodología internacional en lo que se llama el PDNA, que en criollo representa Post-Disaster Need Assessment. Son las pérdidas no solamente en infraestructura, sino también en generación productiva, de la afectación que tuvo, el número de viviendas, y determina este PDNA que la afectación es de aproximadamente 3.300 millones de dólares. O sea, que fue un cálculo. Y que eso equivale aproximadamente a casi el 10% del Producto Interno Bruto de Manabí, que se fue en 50 segundos. Es decir, la destrucción, además de la pérdida de vidas, es que las réplicas nos siguen afectando y han cobrado 2 vidas más en los recientes días, y réplicas que van a continuar, lamentablemente, Freddy. Hay que hacer eso, hay que preparar a la ciudadanía. Representa un impacto en destrucción, las vidas nunca las vamos a recuperar, muy importante, y que nos va a tomar más de 3 años recuperarlo. Aquí, 3 años es lo que... Más de 3 años. Más de 3 años. O sea que el próximo gobierno es el de la reconstrucción. La reconstrucción, Freddy, tiene que ser una política de Estado. Así es. Esto es una política de Estado. Y aquí hay un tema de visiones también, Freddy, que yo quisiera compartir con los televidentes. Si es que antes del terremoto, Freddy, esa visión de vida o esa política, no quiero usar la palabra política para que no sea malinterpretada, pero esa visión de vida de sálvese quien pueda, creo que era cuestionable, despreciable, y creo que los ecuatorianos lo hemos aprendido en estos últimos 9 años. Después de un terremoto, que haya gente que todavía siga hablando del sálvese quien pueda, es inhumano. Creo que es la palabra adecuada. La acción colectiva, la organización que debe haber y la respuesta ciudadana tiene que tener una respuesta política. ¿Y a qué me refiero, Freddy? Una decisión política real, efectiva, fue la decisión de enviar una ley a la Asamblea Nacional Legislativa para que existan recursos para la reconstrucción.
no solamente hay que planificar, hacer estudios, hay que ejecutarlos y tiene que haber recursos. Siempre estuvieron las líneas contingentes en un momento de emergencia. O sea, nadie puede decir que no hubo medicina, que no hubo recursos para enfrentar la emergencia, para atender a los ciudadanos. ¿Qué hubiera sido del Ecuador después del terremoto con una fuerza aérea sin aviones, sin helicópteros, sin un ejército, sin camiones, sin médicos, sin enfermeras, o con médicos sin medicinas, o sin empresas eléctricas, sin carros? Yo pude constatar lo de Bahía a nivel de salud, fue extraordinario, porque se acabó el hospital que había, y de pronto llegaron estos hospitales móviles, pusieron carpas, era increíble, y se operaba y sucedía, era como que hubiese sucedido una guerra y se improvisó y lo filmamos, un hospital con alta tecnología, ¿no? Cuando fui a y la gente Viejo, lo reconoce. Parecía una zona de guerra. Esa es puede ser un símil de lo que sucedió. ¿Y las manzanas a dónde están? Parecían algunas tomas como de Medio Oriente, ¿no? Parecía un bombardeo. Doloroso. Y si no hubiéramos tenido eso, Freddy, construido en los últimos 9 años, nos tocaba sentarnos en la vereda a ver si llegaban algún carro canasta de un país vecino a traer trabajadores, no solamente rescatistas, sino también trabajadores eléctricos, telefónicos, médicos, enfermeros, y también a esperar que nos ayude solo la Cruz Roja, que sí ayudó, por supuesto, y muchas gracias, pero nos hubiéramos sentado cruzados de brazos. Y eso no pasó ni un minuto, Freddy. Eso yo creo que es un mensaje muy importante para todos los ecuatorianos. ¿De dónde salen los 3.000 millones? De un cálculo de evaluación. Pero, sí, de pérdida. ¿Cuánto sale directo del país? ¿Cuándo viene de empréstitos? Para la recuperación. Para los 3.000 millones. Te puedo dar una respuesta muy rápida a eso. De los 3.300 millones de dólares calculados en el impacto, bueno, hay 1.000 millones que vienen de la Ley de Solidaridad. Que además, yo estoy convencido que los ecuatorianos, de hecho, así nos lo hacen conocer, la apoyan. O sea, que alguien quiera hacer política con esto, qué pena. Aquí hay una respuesta organizada. O sea, tenemos la confianza y la solvencia, por decirlo de alguna manera, Freddy, de ir a Manabí, ir a Esmeraldas y decir, señores, vamos a reconstruir esto, hay que hacerlo bien, aquí hay una planificación, aquí hay técnica, creo que somos un gobierno con una reconocida capacidad técnica, y aquí están los recursos. De estos 3.300 millones, 1.000 vienen de una ley a lo largo de 12 meses, la ley de solidaridad para los damnificados. O sea, todo ecuatoriano está poniendo. Hay los financiamientos contingentes, BID, CAF, Banco Mundial y recientemente Fondo Monetario Internacional, que en su conjunto suman aproximadamente otros 1.000 millones de dólares. Por supuesto que hay inversión que tiene que venir del sector privado, la banca privada, de la reactivación, etcétera, y seguimos buscando ese tipo de líneas contingentes. Hace pocos días tuve una reunión con el embajador de China sobre el interés de China también en financiar procesos de reconstrucción. Es por eso que nos va a llevar esto más de 3 años. Todo este dinero se va a gastar, ¿qué proporción en el actual gobierno? O sea, hasta mayo. La mitad, la tercera parte. Te puedo hacer una referencia muy rápida de que en recuperación de infraestructura de transporte, obras públicas, aeropuertos, carreteras, remoción de escombros, Freddy, se han removido más de 2.3 millones de metros cúbicos de escombros. Más de 5.000 infraestructuras inmobiliarias han tenido que ser demolidas. Yo creo que a veces 5.000. Sí, hay que tener una idea de la magnitud para ver lo que toma la reconstrucción. Y además no es que algo se cae y yo lo reconstruyo mañana. Te pongo un ejemplo. Esa es la destrucción que vemos encima del suelo. Y la que está debajo, las redes de alcantarillado, las redes de agua potable que también fueron afectadas. Ya estamos interviniendo en algunas ciudades en la recuperación emergente, mientras se actualizan o se hacen nuevos estudios. Para que venga la definitiva. Y con la nueva planificación urbana, Freddy, porque en algunos lugares no se va a poder volver a construir probablemente porque son zonas de riesgo. Y eso lo estamos trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados. Te puedo decir que solamente en proyectos de vivienda se van a invertir en la reconstrucción cerca de 300 millones de dólares. No te digo que todo eso se va a ejecutar hasta mayo próximo, pero sí ya están 1.200 casas en proceso de construcción en zonas urbanas,
en urbanizaciones para los reasentamientos. Se han entregado más de 9.000 bonos de vivienda entre vivienda nueva, reparación o reconstrucción, porque tú puedes reparar tu vivienda, pero tienes que repararla de tal manera de que quede sismo resistente. Inclusive hay recursos, bonos especiales o recursos especiales para el mejoramiento del suelo, donde se va a reconstruir o a reparar una vivienda. Y si no, tendremos que ir a los reasentamientos. Es decir, tendremos que tener en construcción viviendas hasta fin de año aproximadamente 4.000 viviendas. Es un enorme desafío. Y eso significa diseño, planificación, suministro de agua potable, de alcantarillado, de telecomunicaciones, logística. Hay asentamientos que son tan grandes que requieren reasentamientos que van a requerir centros de salud, que van a requerir escuelas. El que hoy, 3 meses después, tengamos a 50.000 chicos ya estudiando, Freddy, después de un terremoto de 7.8, donde están los chicos ahora, les decimos aulas provisionales móviles, pero si tú, no sé si hay videos de las aulas que hemos instalado, que en la mayoría de los casos las aulas vamos a comenzar con eso, prefabricadas, hagamos el están corte en muchas mejores condiciones de lo que de las escuelas que estaban antes del hagamos el corte. Este programa se transmite por Ecuador TV y 13 canales que lo van a retransmitir el día de hoy y los siguientes días. Y vamos a iniciar con un video precisamente de la parte educativa, que es tan importante. Continuamos enseguida. Todo es importante, todo es esencial, fundamental, el agua, la energía eléctrica, tal vez lo más importante inicialmente, ¿no es cierto? Pero las vías son esenciales y los colegios son fundamentales. Yo quiero decir de verdad que yo me he sorprendido cómo se han construido tantas aulas en tan poco tiempo. Digamos, es como parecería o que estaban listas, tú ya nos explicarás, pero hay un video que se hecho por la vicepresidencia donde se explica cómo quedaron las carreteras o cómo han quedado, cómo se ha trabajado en el tema vial y en el tema de educación, que es tan importante. Reconstruyo Ecuador, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, invierte más de $220 millones en la reconstrucción de vías, puertos, aeropuertos y demoliciones. Se encuentran habilitados casi en su totalidad los 83.44 kilómetros de vialidad afectada. Manabí, Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Azuay son las provincias en las cuales la maquinaria del gobierno nacional ha intervenido. Todas las carreteras de la red vial estatal, tanto de Esmeraldas como de Manabí, están totalmente habilitadas y en proceso de rehabilitación definitiva. Hasta la fecha, cerca de $50 millones se han invertido para reactivar el sistema educativo. Se han intervenido 1.555 escuelas. En la provincia más afectada, Manabí, se implementaron 24 unidades educativas con aulas móviles. Y en Esmeraldas existen 2 unidades con esta moderna infraestructura. Cada flamante unidad con aulas móviles acoge doble jornada. Son más de 50.000 chicos que van a utilizar estas escuelas, que son de gran calidad, que en realidad tienen una durabilidad de 50 años y que cuando construyamos escuelas del milenio las reubicaremos. Nuestro colegio quedó totalmente en ruinas, entonces esta iniciativa que ha tomado el gobierno para poder darnos un lugar para estudiar, un lugar que esté a la altura de lo que habíamos estado antes, es muy positivo. Y todos estamos muy contentos con el selecto grupo de docentes que tenemos ahora y nos sentimos muy contentos de verdad de estar de regreso en nuestra institución. La reconstrucción ha generado más de 13.300 empleos directos, activando la economía y reconstruyendo una nueva etapa productiva. Historias optimistas que muestran el esfuerzo y las ganas de salir adelante de nuestros hermanos. Yo creo que esto es de lo más bonito, ¿no? Y esa frase que han puesto en las escuelas. Mira, estas escuelas son prefabricadas, es con la tecnología que hacen los campamentos en zonas petroleras, por ejemplo. No sé si tú has visto en Puerto Viejo que al final del albergue, en el ex aeropuerto, están los campers, ahí está la oficina del Comité de Reconstrucción, que es un eje articulador
de las acciones de los distintos ministerios, distintas instituciones para que la reconstrucción sea organizada. Y creo que es importante que estén ahí. Yo tengo ahí una oficina que cada vez que salgo veo las familias en carpas y me lleno a veces de una, no sé si rabia o desesperación de buscar las formas de hacer las cosas más rápido. Porque además del pavimento es complicado, las carpas son muy bonitas esas, pero hay un calor infernal. No, las dificultades son reales, hay más de 9.000 ciudadanos en albergues oficiales, Freddy. 9.000 ciudadanos. Más de 9.000 ciudadanos que evidentemente tienen todos los servicios básicos, seguridad, médico, medicina, las chicas del Ministerio de Inclusión Social que viven ahí, Freddy, porque cuando tú visitas los albergues, ¿no? Y a veces yo llego de noche, a veces me quedo a comer un rato, luego voy a mi oficina o salgo de mi oficina a la medianoche, a veces a la 1 de la mañana, y te encuentras con las chicas del MIES, del Ministerio de Inclusión Social, y me dicen, nosotros vivimos aquí, nos quedamos aquí, porque hay que cuidar a los chicos día y noche, o sea, van más allá del deber, ¿no? Y la organización con las 3 comidas, alimentación, evidentemente hemos garantizado condiciones dignas para los ciudadanos en un albergue, pero están viviendo en un hogar. En estos 3 meses, ¿dónde has estado más tiempo? ¿En Quito, en Guayaquil o en Manabí? He estado, viajo a Manabí a veces 2 veces por semana, depende de la agenda también, porque todos los otros temas siguen, Freddy, nada se detiene. Eso te iba a preguntar. No se detiene. ¿Cómo te convertiste en 2 personas? No se detienen. ¿Qué pasó con todo el resto? Porque hay un gran equipo de trabajo. Carlos Bernal, secretario técnico de la reconstrucción, también es un gran ejecutor y todo el mundo está haciendo su trabajo. Pero también te hago notar, Freddy, que no se detienen la construcción de las hidroeléctricas. Ya estamos con sopladora próxima a ser inaugurada por nuestro presidente. Ya están las 3 turbinas operando. Luego viene Coca-Cola Sinclair, luego vienen otras más, con las infinitas dificultades que representan ejecutar tantos proyectos al mismo tiempo y, por supuesto, con las dificultades que representa la baja de precio del petróleo. Concluir los proyectos, desarrollarlos, representa un desafío a todo nivel y eso es indudable. Todo continúa, pero cada semana tenemos que tener profunda conciencia de que la reconstrucción es una prioridad. A veces parte de la agenda se desarrolla en Quito, el resto de temas de los encargos a las distintas entidades, no solamente el vicepresidente de la República, yo creo que esta son permanentes. Ha sido una práctica clara de uno de los valores fundamentales que tú lo conoces muy bien. Este es el libro, si lo podemos enfocar, este es el libro de todos los niños, que precisamente se ha distribuido ya 150.000 de estos libros por parte del Ministerio de Educación a todos los planteles de la costa ecuatoriana y se ha entregado a los niños de 4º año de básica, que son 150.000, ¿no? Ahí me enteré yo que son 150.000 en la costa y 103.000 en la sierra y en la Amazonía, ¿no? Porque hay una mayor población. Te quería dar que ya lo tienes, y también entregarte la guía metodológica que ha sido elaborada para el uso del libro de todos los niños en la atención a grupos afectados por desastres naturales, ¿no es cierto? Que es y finalmente la guía metodológica para los docentes que ha elaborado el Ministerio de Educación, que está aquí. Y lo que yo quería, yo no sé, yo creo que en esto también debe haber impactado mucho. ¿Qué es para Jorge Glass el buen vivir? ¿Qué significa el buen vivir? Un estado de bienestar interno y también externo para todos, con justicia, equidad y solidaridad. La capacidad de generación de alegría del ser humano es infinita. Y yo creo que lo he comprendido ahora mucho más que antes. Te cuento una historia. Estaba en San Vicente, en uno de los albergues, y una de las señoras, compañeras que viven ahí, porque hacen comunidad, ahí en las tardes hacen bailoterapia, los chicos están organizados, como por ejemplo los jóvenes que se organizaron en un albergue en Pedernales, que se mandaron a hacer una camiseta, Movimiento 7.8, que está organizando un grupo de música. Acá en San Vicente, una de las señoras, me reservo el nombre, me dice, venga a conocer mi jardín.
su jardín. Venga a conocer mi jardín. Entonces, afuera de su carpa tenía unos maceteros con unas plantitas. Y a mi madre le gustan mucho las plantas, ¿no? Ella vive cuidando su jardín. Y en todas estas dificultades, esta señora con una sonrisa radiante me llevó a conocer su jardín al pie de su carpa, su maceta. Y luego cuando ya me iba, me dice, vicepresidente, yo tengo cáncer. Entonces, insisto, el corazón sí suena, ¿no, verdad? En algún momento. Entonces, ella está siendo atendida, pero ella tenía una sonrisa, ¿no? Yo creo que esa conciencia, tú me dices, ¿qué es el buen vivir? Esa conciencia de que aquí nadie está solo y que debemos trabajar todos los días para enfrentar esta y las que nos vengan, Freddy. Las naciones fuertes surgen de los momentos difíciles. Algún día yo recuerdo una conversación contigo, hablábamos del sufrimiento y el crecimiento de las naciones. Nos ha tocado dura, nos está tocando dura, porque además esto viene en un momento de dificultades económicas que son de dominio público, que no es culpa nuestra. El mundo está así. Nos estábamos preparando para una erupción de un volcán, para un fenómeno del Niño que a Dios gracias no tuvo la intensidad que se esperaba y nos cayó un terremoto. Pero el ecuatoriano dice, me paro de nuevo. Y lo más importante, nadie está solo. Y todos tenemos que a nuestros chicos, tú sabes que yo tengo 2 niños, uno de 14 y otro de 8 años, están creciendo con esa nueva forma de pensar. Aquí nadie puede estar solo. Y yo creo que eso te da el sentido del buen vivir con mucha intensidad y esa revolución mental, el cambio de la forma de pensar, de vernos a nosotros mismos y de sentirnos no solamente con el sentido de patria, Freddy. Tenemos que hablar de nación, de pueblo. La nación es la gente, los ecuatorianos, las ecuatorianas, la patria grande, que sabemos que nadie está solo, que hay alguien que está al lado pensando en nosotros y que hay una organización, una acción colectiva, una acción organizada para buscar ese buen vivir, que es una búsqueda permanente. Hay que buscarlo todos los días. Mira, esto, Jorge, es interesante porque te doy solo 2 ejemplos. El uno, Pepe Mujica, que me dijo en una entrevista una cosa muy cercana a lo tuyo. Dijo, el mayor mal que tiene el mundo moderno es la soledad. La soledad está matando al hombre moderno, porque se ha perdido esa solidaridad, eso precisamente de sentirse que no está solo, que no es solo su familia, que todos somos una misma familia, ¿no? Esa cosa tan profunda, ¿no? Y esto mismo lo comprueba Harvard con un estudio fenomenal, un estudio que ha tomado 76 años. Cogieron a 800 personas, algo así, hace 76 años, a jóvenes, los de mejor situación económica, la mitad, y los más pobres en la ciudad de Boston. Y año tras año les han ido midiendo qué les hacía felices, qué les daba bienestar. Y al comienzo comenzaron con personas de 18 años, hasta que estos llegaron, 18 años, ahora tienen 90 y tantos. Los que siguen vivos, unos, no muchos, ¿no? Y todos los años han seguido haciendo lo mismo. Y dice que al comienzo los jóvenes decían qué es lo que quiere hacer de su vida, qué le va a hacer feliz. Y se dividían en 2 grupos, los que querían ser ricos y los que querían ser famosos. A lo largo de la vida iba bajando ya ese interés por ser ricos y famosos, ¿no? Y cuando llegaban a los 40, 50 años era una cuestión totalmente secundaria. Y descubrieron que la única cosa que le hace al hombre, a la mujer, al ser humano, tener una vida con más plenitud, es lo que tú acabas de decir, que es la armonía con el resto de seres humanos y la naturaleza. Freddy, que es la definición del summa causa. Como yo soy ingeniero, que esos nos han comprobado, ¿no? Traduzco esto en otras palabras mientras te escuchaba, y evidentemente cambiamos a medida de que van pasando los años, y nos damos cuenta de que tenemos que buscar ser útiles en lo que tú elijas hacer de tu vida. Y eso trato de transmitirle a mis hijos. Por supuesto que me encantaría que fueran ingenieros, a mí me gustan las ciencias duras, me gusta construir cosas, yo creo que construir cosas genera desarrollo,
genera empleo, detona círculos, procesos virtuosos. Pero yo creo que cuando nos sentimos útiles en lo que sea, y de pronto en el camino hacemos dinero, de pronto en el camino, ese no es el fin, pero somos útiles en lo que buscamos, ¿no? Yo creo que nos sentimos inmensamente felices, ¿no? A mí no me gusta la política, lo he dicho 1000 veces, me reclaman, me vuelven a reclamar, de aquí salgo y me vuelven a reclamar, no digas eso, a mí no me gusta la política, lo vuelvo a decir. Pero a mí tampoco. Pero me siento útil en lo que estoy haciendo. Sí, así es. Y creo que estamos transformando cosas y somos útiles para la sociedad, y eso hace que yo siga con mucha más fuerza en lo que estoy haciendo y que me sienta feliz haciéndolo. Que por supuesto que todos tenemos abismos, Freddy. Yo creo que los abismos de la tristeza son cortos, pero son a veces mucho más intensos que las inmensidades de la alegría, ¿no? Pero al hacer un balance técnico, como yo suelo hacer, y sentirse y ver que uno es útil, no, nos da alegría y nos dice, no, hay que seguir, ¿no? Tenemos que seguir con esto y seguir con mucha fuerza y no puede detenerse. Yo creo que ese cambio de concepción, que es lo más importante para los ecuatorianos, mira que después de 3 meses, Freddy, no estamos hablando de crisis sanitaria, no estamos hablando de que estamos buscando quién nos regale medicinas, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de electricidad, no, por supuesto que hay muchas cosas que reconstruir, que reparar, y eso nos va a tomar tiempo, pero estamos hablando ya de reactivación productiva, estamos diciendo que los 50.000 chicos damnificados ya están en clases y en aulas dignas de la calidad que vieron los televidentes, estas aulas prefabricadas, que tienen un periodo, provisionales que tienen un tiempo de vida útil de más de 25 años, no sé, que de provisionales no tienen nada, que tienen áreas verdes, que tienen áreas deportivas. Estamos hablando de 2.000 negocios reactivados, pequeños, medianos y grandes, que han generado empleo. El PNA también, esta metodología internacional, determina que en 50 segundos se destruyeron 22.000 fuentes de empleo. Pero ya estamos viendo que con todo lo que hemos hecho se han generado más de 13.000 empleos directos, indirectos, y la gente se vuelve a levantar. Claro, y el propio Manabí te está reconstruyendo Manabí. Y el corazón, yo escuchaba a una señora, doña Marilú, que recibió un crédito de Ban Ecuador, me parece de $15.000. Era cliente del banco. El banco la fue a buscar, la banca pública, y le dijo, doña Marina, su negocio ya no está. No. Y yo estuve, cuando estoy en Manabí, voy a estos eventos de entregas de microcréditos, y la escuché. Y me decía, yo comencé haciendo 5 humitas, luego hice 10 en mi casa, luego hice 50, luego tuve mi restaurante, era muy conocida, y se fue, ya no está. Yo sí tengo ahorros, no tengo plata, tengo mi casita y la educación de mis 2 hijas. Su restaurante se llama Chispita por su nieta. Y me dice, y repentinamente cuando tú miras al cielo y dices, ¿y ahora qué viene? Alguien me llama y me dice, necesito un microcrédito, y aquí estoy, ¿no? Ahora lo estoy levantando en mi casa, mi negocio, sigue siendo el restaurante Chispita, volveré a empezar, no parto de cero, tengo 2 hijas educadas, tengo mi casita y vuelvo a empezar, y alguien está conmigo. Y esto, disculpe que ponga el ejemplo de lo público, porque yo soy funcionario público, pero bueno, habrá muchos casos, banca privada, cooperativa, vamos a inyectar recursos en las cooperativas. Es decir, Freddy, 3 meses después, estamos hablando con dolor, porque eso no se nos va a quitar nunca, diciendo la verdad, que nos va a tomar años reconstruir esto, diciendo que hay un plan, que hay un apalancamiento financiero en una ley, en créditos, que nadie está solo, que lo vamos a hacer mejor, que vamos a dejar Manabí, Esmeralda mejor que antes, pero ya estamos hablando de otra cosa. Los chicos están en clases, hay servicios de salud, tenemos electricidad, telecomunicaciones, agua, hay que reparar muchas cosas todavía, ya estamos hablando de trabajo, de reactivación productiva y que los chicos y chicas sigan estudiando. Y la vida sigue, Freddy, la vida no se detiene. Vamos a ir al último segmento cortito, porque hemos hecho 3 que nos hemos extendido bastante, pero ha estado realmente muy interesante. Yo te agradezco mucho, Jorge. Enseguida regresamos.
Bueno, al terminar este encuentro con Jorge Glass, nuestro vicepresidente, yo quisiera saber si es que tú tienes alguna reflexión de cosas que no funcionaron, cosas que no se hicieron bien o que pudieron haber sido hechos mejor en todos estos 3 meses, ¿no? Que ha sido una experiencia. Y también tu visión del futuro, de cómo va a estar Manabí y Esmeraldas, sobre todo en esa parte turística, que yo creo que es el gran futuro de Manabí y de Esmeraldas también. Porque son tan bellas provincias, ¿no? Freddy, primero, yo vivo enamorado de muchas cosas. Las playas de Manabí, el cariño del manabita, la comida, la sonrisa del esmeraldeño, la espontaneidad del esmeraldeño y del ecuatoriano en general, ¿no? Yo creo que se va quedando un pedacito de cada uno cada vez que visitas un sitio. Recuerdo cuando llegaba a Zumba, era yo candidato, y me esperaban unas señoras a la entrada de Chinchipe, ¿no? Y cantaban una canción que recuerdo que decía, tienes que llegar a Zumba, has de volver, ¿no? Y luego tomar, has de creer y luego tomar guayusa, has de volver. Y me contaba una de las señoras que ellos tienen una creencia, no sé si lo hacen, ¿no? Porque además me esperaban con una jarra de guayusa, ¿no? Me dicen, mire, cuando queremos que alguien vuelva, ¿no, verdad? Nos frotamos la guayusa en la pierna, ¿no, verdad? Y yo creo que sí lo hicieron porque he vuelto a Zumba, que es un cantón muy hermoso, y uno va dejando una parte de cada uno cada vez que conoce un rincón de nuestro Ecuador. Somos gente infinitamente amable. Yo voy a ir en los próximos días, todos los años vamos a ver las ballenas, ¿no? Y siempre salgo a un lugar distinto. Ahora vamos a salir de Suba, ¿no? Y yo sé que hay que tomar todas las precauciones. El tema de las réplicas impacta el turismo. Esos cañaverales, el cañaveral en Cojimí. Hablando de caña, vamos a usar la caña guadúa en la reconstrucción. Sí, vamos a usarla. Estamos... porque es como un sueño esas ecoaldeas que pueden y no solo eso, surgir los espacios comunes, las iglesias, los altares, porque el impacto no solamente es en vivienda, en infraestructura productiva, es general, Freddy. O sea, las iglesias que se afectaron. Sí, vamos a trabajar con caña guadúa, estamos viendo a dónde y que sea sismo resistente, que bueno, de hecho la infraestructura de caña guadúa tiene mucha resistencia a los movimientos sísmicos. Sí lo vamos a hacer. Y en ese repensar de las ciudades, como yo le digo a los alcaldes, además yo me comunico con los alcaldes, digo, esto hay que decirle a la gente, la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que las ciudades pueden cambiar, de que hay zonas de riesgos que no van a ser sujetas de construcciones tradicionales, pero que pueden ser espacios verdes, que pueden ser áreas cerca de la playa y que pueden tener mucha caña guadúa dentro de ese desarrollo. ¿Qué se puede hacer mejor o qué hay que corregir o qué se hizo mal? Yo te diría, Freddy, que dentro de una respuesta ante un desastre de esta naturaleza, la planificación tiene que ser y la coordinación tiene que ser integral. Llega un momento en que tú tienes mucha, y no voy a dar sitios específicos, pero llegó un momento en que había mucha concentración de atención en determinado lugar y no en otros cantones. Bueno, creo que un ejemplo claro es Pedernales, como fue el epicentro, todo se concentró ahí, pero hubo un momento en que en algunos sitios no habían más rescatistas de lo que se requerían o habían más atención en determinada área de lo que se requería, ¿no? Y luego debes sumar tú la ayuda ciudadana que tiene que ser organizada. Conversando con Lenín Moreno, que fue el primero que llamó después del terremoto, cuando estaba yo en el ECU 911, a expresar su solidaridad y su respaldo a la distancia, y él enseguida comenzó a articular ayuda para los ecuatorianos, especialmente para los ciudadanos con discapacidad. Él dio un mensaje: el que ayuda bien, ayuda 2 veces. Y es un mensaje importante. Pero para eso se requiere organización. O sea, cada ciudadano, cada médico que trabaja en una clínica privada, el sistema de salud privado que también ayudó con fuerza, cada persona que quiere dar algo tiene que saber a dónde y a dónde va a llegar o a dónde ir.
porque si no, un ciudadano que quiere ayudar en un momento en donde no hay electricidad, no hay comida, no hay hotel. Yo recuerdo que probé comida caliente creo que a los 5 días y me dieron una tarrina de comida china y era una delicia. Ayuda 2 veces, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que organizarnos en ese sentido. Yo creo que la respuesta en general de la ciudadanía a todo nivel fue extraordinaria. Cuando a mí me preguntan qué tengo que decir acerca de eso, solamente puedo decir gracias totales, gracias infinito, gracias a todos, porque todos, como uno veía las noticias que se vaciaban las perchas, bueno, compra agua y mándalo para Manabí, y gente de todos lados, de todos, alcaldes, prefectos, ciudadanos, médicos, enfermeros, trabajadores, gobiernos parroquiales, y llegaban con más ayuda. Tiene que ser organizada, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que hay muchas cosas que mejorar. En los sistemas de telecomunicaciones de emergencia. Yo siempre, como soy ingeniero en telecomunicaciones, termino hablando algo acerca de telecomunicaciones, pues hay sistemas de radio, de comunicación que nos confiamos en el celular y repentinamente en un terremoto deja de haber también telecomunicaciones celulares, y luego se iban cayendo las radiobases porque como no había energía, se iban descargando las baterías, entonces hay que aumentar el respaldo de las baterías, pero sistemas tradicionales de defensa civil, comunicación de radio bandas ciudadanas, el HF, como le decimos los técnicos, son muy útiles y deben estar organizados. Sistemas de transmisión AM, para que la ciudadanía sepa que tiene que tener un radio a pilas, que debe haber ciertos puntos de encuentro en todos los cantones, existe, ¿no? Se ha avanzado muchísimo. El sistema de riesgos no existía, ¿no? Ahora hay un procedimiento, pero en determinado momento el alcalde que tenía que liderar eso era un damnificado más. Yo creo que hay muchas experiencias, es una experiencia dolorosa, pero de esta salimos de pie y seguiremos de pie, Freddy, para esta y para las que nos vengan, como nación, como pueblo ecuatoriano, como ecuatorianos y como ecuatorianos. Gracias, Jorge. Yo creo que esta tragedia ha demostrado la mejor parte del ser humano. Lo que hay que hacer ahora es mantenerlo. Yo creo realmente, Jorge, que se ha hecho una labor magnífica, pero como dice el presidente Correa muchas veces, es un pequeño pasito lo que recién se ha dado. Y todos tenemos que hacerlo conjuntamente el resto. Freddy, la reconstrucción es un camino largo, y eso tenemos que tener conciencia todos los ecuatorianos. Es un camino largo y complejo. Existe, eso sí, la decisión de hacerlo lo más corto posible, ¿no? Pudiéramos tener otra hora más de entrevista solamente hablando de lo que representa la reactivación. No solamente es reconstruir, es reactivar, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Como emprendedores, como profesionales, como estudiantes, sabiendo que los que vivieron el terremoto vivieron el terror por 50 segundos, Freddy. Muchas gracias. Es un enorme desafío como sociedad. Gracias Jorge Glass, nuestro vicepresidente, por esta conversación tan interesante, y a todos ustedes nuevamente por acompañarnos.